Entonces, hermanos, esta mañana vamos a ver ese tema, hermanos, tan importante y que en otras iglesias, hermanos, en otras partes, causa mucha confusión, que es el sostenimiento de la iglesia. Sí, vamos a ver, hermano, esta mañana la doctrina de la iglesia y ahora vamos a ver su sostenimiento, ¿sí? Su sostenimiento. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para que sea nuestro Señor, hermano, quien guíe ese estudio que vamos a comenzar esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana, Padre bendito, cómo le damos gracias por su misericordia, su amor para con nosotros, Señor. Le agradecemos, Padre, aún por este clima que usted nos manda aquí en Ensenada, Señor. Gracias por ello. Usted es sabio, usted sabe por qué, Padre, pero solo le pido que el calor no nos vaya a dormir, que nos mantenga pues despiertos, Señor, a esta clase. Y también le pido por la clase de los niños, Padre, por favor, de sabiduría, Padre, a la maestra de esta mañana para que pueda impartir una buena clase. Y a nosotros, Señor, por favor, alúmbrenos en este tema tan importante que es el sostenimiento de la iglesia. Señor, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, la doctrina de la iglesia y su sostenimiento. Entonces, hermano, hemos visto, hermano, todo lo relacionado con la doctrina de la iglesia, ¿sí? En las enseñanzas, hermano, de la iglesia, ya vimos, hermano, su origen. Ya vimos también los requisitos para ser miembros de una iglesia. Vimos también, hermano, las ordenanzas, ¿sí? Que son dos, el bautismo y la cena del Señor. Hemos visto, hermano, los distintivos bautistas. Hemos visto, hermano, más a profundidad el tema del bautismo y el tema de la cena del Señor. Hemos visto, hermano, las autoridades de una iglesia del Nuevo Testamento. Hemos visto, hermano, sus oficiales. Hemos visto también, hermano, todo lo relacionado con sus pastores. Y también, hermanos, la semana pasada terminamos un tema. ¿Alguien se acuerda cuál fue ese tema, hermanos? No. Su culto, exactamente, ¿verdad? Todo lo relacionado, hermano, con el culto de una iglesia, ¿sí? Entonces, hermano, esta mañana vamos a comenzar ahora, hermanos, ¿cómo se sostiene una iglesia? ¿Cómo se sostiene, hermanos, una iglesia? Ahora, hermanos, miren, estos temas, hermanos, por eso lo vamos a explicar de una manera correcta, de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay mucha confusión en muchas iglesias, hay mucha confusión en muchos grupos y hay mucha confusión, hermano, en el mundo también, en el mundo secular, hermano. ¿Cómo se sostiene una iglesia? Para empezar, hermano, recordemos que nosotros somos una iglesia bautista fundamental independiente, ¿sí? Somos independientes, hermano, ¿sí? Porque esta iglesia, hermano, no depende, hermano, del sostenimiento o de la dirección de una iglesia madre o de otra iglesia aparte, hermano, ¿sí? Nosotros, hermanos, nosotros somos una iglesia independiente y como independiente, hermano, nosotros solamente tenemos por cabeza al Señor Jesucristo y a Él es el que le damos a dar cuentas y dependemos solamente, hermano, del Señor Jesucristo, ¿sí? Y como iglesia independiente, hermano, nosotros nos basamos a la enseñanza bíblica en cuanto al sostenimiento, ¿sí? ¿Cómo se va a sostener entonces nuestra iglesia? Bueno, hemos visto, hermano, que nuestra iglesia se sostiene de una manera, hermanos, económica, ¿sí? De una manera económica. ¿Para qué? Para suplir todas las necesidades, hermanos, que hay dentro de una iglesia. Es por eso, hermano, que vamos a ir viendo, hermano, los puntos para aclarar todo esto, ¿sí? El sostenimiento de una iglesia. Vamos a ver, hermano, ahí la introducción, hermanos. La introducción. Hermano Francisco, ¿me puede leer, por favor, hermano, la introducción, hermano, por favor? Introducción. Al ver todo lo que constituye tener una iglesia, lo que es, lo que hace, cómo funciona, cuánto nos beneficia, conviene que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo se sostiene económicamente en medio del mundo secular donde la iglesia está asentada? Tiene que vivir sabiamente para no perder su objetivo. A la vez, ser eficaz en la tarea de llevar el evangelio a otros y sostener la fe. Veamos en esta lección cómo debe sostenerse una iglesia siguiendo las enseñanzas de Cristo y los ejemplos de la iglesia apostólica. Gracias, hermano. Ahí está, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, qué importante es ver, hermano, que la Biblia, hermano, nos dice cómo se sostiene una iglesia.
lo que acaba de leer, hermano, ¿verdad? Dice, al ver todo lo que constituye tener una iglesia, y ya lo vimos todo, hermano, ¿verdad? Desde el primer tema hasta hoy, hemos visto, hermano, varios temas. Dice, al ver todo lo que constituye tener una iglesia, lo que es, lo que hace y cómo funciona, dice, ¿cuánto nos beneficia? Conviene que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo se sostiene económicamente? Y esto, hermanos, cuando hablamos de esto, hermano, el mundo secular, hermano, inmediatamente el mundo secular dice, bueno, allí en las iglesias, ¿verdad? Es pura pedidera de dinero, ¿verdad? Solamente ahí se la pasan pidiendo que los diezmos, que las ofrendas, pero nosotros como cristianos, hermano, vamos a ver cómo se sostiene económicamente la iglesia, ¿verdad? Dice, en medio del mundo secular donde la iglesia está asentada, tiene que vivir sabiamente para no perder su objetivo. Cuando dice, hermano, que tiene que vivir sabiamente la iglesia, se refiere a que tiene que vivir, hermano, acomodándose a lo que dice la Biblia para no perder su objetivo. Si la iglesia, hermano, pierde de vista lo que la Biblia dice, perderá su objetivo, hermano, ¿sí? Y luego dice, y a la vez ser eficaz en la tarea de llevar el evangelio a otros y sostener la fe. Dice, veamos en esta lección cómo debe sostenerse una iglesia siguiendo las enseñanzas de Cristo y los ejemplos de la iglesia apostólica. Es lo que vamos a ver, hermano, en esta mañana. Ok, hermano, vamos a ver el punto número 1. Dice, la iglesia debe administrarse, ¿sí? La iglesia debe administrarse. Punto número 1, la iglesia debe administrarse. Voy a dar algunos pasajes, hermano, para explicar este punto. Hermana Tommy, me lee por favor Hechos 2:44 y 45, hermana, ¿sí? Hechos 2:44 y 45. Hermana Amalia, me lee por favor, hermana, Hechos 4:34 y 35, hermana, ¿sí? Hechos 4, versículo 34 y 35. Ok. Primeramente, hermanos, para conocer el sostenimiento de una iglesia, vemos primeramente que la iglesia debe administrarse. Vamos a ver, hermano, algunos pasajes ahí. Si usted también, hermano, lo quiere buscar esta mañana, pero nada más la hermana lo va a leer, por favor. ¿Qué dice, hermana Tommy? Hechos 2:44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían en todo según la necesidad de cada uno. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Dice, hermanos, todos los que habían creído estaban juntos. Estamos hablando, hermano, de cuando inició la iglesia, ¿sí? Cuando inició la iglesia, dice, todos los que habían creído, todos los que habían, hermano, aceptado al Señor Jesucristo, todos los que habían, hermano, aceptado el mensaje del apóstol Pedro que habló del Señor Jesucristo, ¿sí? Todos los que habían creído, dice, estaban, ¿cómo estaban, hermanos? ¿Cómo dice ahí? Estaban juntos, ¿verdad, hermano? Estaban juntos y luego dice, y tenían en común todas las cosas. O sea que había una tremenda unanimidad, hermano, en todos los creyentes, ¿sí? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había unanimidad, estaban de acuerdo, hermano, en todas las decisiones que se hacían, en todo estaban completamente de acuerdo. Y luego dice, hermanos, ve lo que dice 45. ¿Qué dice, hermana Tomé, 45? Y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muchas gracias, hermana. Fíjese, hermano, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y luego ve lo que dice 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso quiere decir, hermano, que la iglesia ya tenía la costumbre de administrarse. ¿Administrarse para qué? Para que no hubiera necesidad entre los creyentes, para que no hubiera necesidad en esa iglesia, hermanos, ¿sí? Se administraban para que no hubiera necesidad en esa iglesia. Según este versículo, hermano Ramiro Madero, ¿cuál era, hermano, el método que usaban para administrarse? Tenían las cosas en común, porque, bueno, en aquel tiempo ellos estaban pasando mucha necesidad, por cuestión de que los judíos y todo el pueblo necesitaba el trabajo de ellos. Pero ¿cuál era el método que usaban para administrarse, hermano? Vendían las cosas Hasta ahí, ¿verdad, hermano? Hasta ahí, ¿verdad? Vendían sus cosas, hermano, sí, ese es el método. O sea, vendían las cosas, hermano, para
¿Para qué, hermano? Para que no hubiera necesidad entre los creyentes, ¿sí, hermano? Entonces, ellos, hermano, estaban juntos, hermano, y juntos, hermano, sabían administrarse. ¿Para qué? Para que la iglesia no pasara necesidades, ¿sí? ¿Qué dice, hermana Amalia, el versículo de Hechos 4, 34 y 35, hermana? ¿Qué dice? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles, que repartían a cada uno según sus necesidades. Ahí está, ¿verdad, hermano? Fíjese, hermano, qué importante, ¿verdad? Dice, así que, fíjese, hermano, estos versículos están agarrados de lo que leímos ahorita, ¿verdad? Dice, así que no había entre ellos ninguna o ningún necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Coquita? Porque en todas las cosas estaban unidos. Ajá. Según este versículo, ¿qué dice? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, ¿verdad? ¿Y qué dice, hermano? Y las traían el precio de lo vendido. ¿A quién, hermanos? Ahí dice el 35. ¿Qué dice? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué dice? Y se repartía cada uno según su necesidad. Hermano, mire cómo desde antes, hermano, la iglesia ya se administraba. ¿Para qué? Para no pasar necesidades. Hermanos, ¿qué pasa en un matrimonio cuando tiene su dinerito, cuando venden un terreno, cuando ganan bien, hermano, y ese matrimonio no sabe administrarse? ¿Sabe qué va a pasar? Se van a acabar el dinero, no van a poner un negocito y no van a pagar ninguna deuda, no van a pagar la renta, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque no supieron administrarse, hermanos. Y muchas veces, hermano, así nos pasa a nosotros en lo secular, hermanos. Pasamos necesidades, hermanos, porque no sabemos administrarnos. Y la Biblia dice, hermano, que la iglesia sabía administrarse. ¿Para qué? Para que no pasara necesidad. Ahora, dice la Biblia, hermanos, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En este caso, hermano, la iglesia, hermano, nuestra iglesia, o mejor dicho, hermano, las iglesias de sana doctrina, hermano, porque desgraciadamente hay grupos, hermano, pues de mala doctrina, ¿verdad?, que tienen una mala enseñanza en cuanto al sostenimiento de una iglesia. Nosotros como bautistas, hermanos, que conocemos la palabra del Señor, sabemos, hermano, administrarnos. La iglesia sabe administrarse. ¿Cómo? Nosotros, hermano, damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, les ponemos en el alfolí y, hermanos, y el grupo de varones que administran, hermano, o que reparten, hermano, en este caso hacen los pagos, ¿verdad? El pago de la luz, el pago del agua, el pago del teléfono, el pago de esto, la compra de esto. Ellos, hermano, administran. Nosotros, hermano, la iglesia, traemos en nuestros diezmos ofrendas para que los varones o el tesorero o ellos, hermano, administren ese dinero para que la iglesia no pase por necesidades. Sí, vamos a ir viendo esto poco a poquito, hermano. Entonces, en este punto, hermano, dice que ellos, hermanos, se administraban. Vendían, hermanos, sus posesiones, sus heredades, y lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran, para que no hubiera, hermano, necesitado entre la iglesia, entre los hermanos. Entonces, hermano, vemos ahí la administración. El punto número 2. Ahora dice, la iglesia debe enseñarse. La iglesia debe enseñarse. Enseñarse, hermanos, ¿a qué? Hablar sistemáticamente. Bueno, antes de dar eso, ¿a qué debe enseñarse la iglesia, hermanos? Administrarse. La iglesia debe enseñarse a administrarse. Ahora vamos a ver, hermano, de qué manera vamos a administrarnos. ¿Cómo es la manera, hermano, que la Biblia nos va a enseñar más ampliamente cómo debemos administrarnos, hermano, ¿sí? Para que la iglesia sea sostenida. Vamos a dar, hermano, otros pasajes. Hermana Cuquita, me lee, por favor, hermana. 2 de Corintios 9:5. Hermana Emma, ¿me lee un versículo, hermanita? ¿Sí? Ok. Me lee, por favor, hermana, 1 de Corintios 16:2. Hermana Mercedes, Colosenses 2:5. Hermano Carlos, Malaquías 3:10. Hermano Juan, Mateo 23:23.
Hermano Jorge, Hechos 20:35. Josecito, me lea por favor, hijo, 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Hermana Adela, 2 de Corintios 8, 1 al 5, hermana. 2 de Corintios 8, versículos 1 al 5. Hermana Jenny, Lucas 21, versículos 1 al 4, hermana. Lucas 21, versículos 1 al 4. Hermano Ramiro, Filipenses 4, 18. Hermano Ramiro Madero, Hebreos 13, 16, hermano. Hebreos 13, 16. Hermana Marlene, 1 de Corintios 9, versículos 9 al 14. 1 de Corintios 9, versículos 9 al 14. Y hermana Angélica, Gálatas 6, 6. Hasta ahí, ¿verdad, hermanos? A ver hasta dónde alcanzo a llegar, hermano. Pero aquí vamos a explicar bien estos versículos. Ahora, hermanos, vamos a ver de qué manera la iglesia, hermanos, en cuestión de la administración, nos dice cómo hacerlo, hermanos, ¿sí? Vamos a desglosar todo esto, hermano, en esta mañana. Le aseguro, hermano, que vamos a aprender bastante, hermanos. Dice el punto número 2, hermano. La iglesia debe enseñarse, ¿sí? La iglesia debe enseñarse. La iglesia debe enseñarse ¿a qué, hermana Tommy? Administrarse. Y para esto, hermano, ¿qué vamos a usar? Bueno, exactamente, pero vamos a usar la palabra de Dios para explicar todo eso, ¿verdad, hermanos? No vamos a basarnos, hermano, a un libro, a mi pensamiento, el pensamiento de otra persona. Vamos a basarnos a lo que dice la palabra de Dios. Ok. Primeramente, hermano, la iglesia debe enseñarse, número 1, a dar sistemáticamente. A dar sistemáticamente. Cuando hablamos, hermano, de dar sistemáticamente, estamos hablando que la Biblia, hermano, usa un sistema que nosotros debemos de adoptar, hermano, para que la iglesia no pase necesidades. ¿Sí? Hay un sistema, hermanos, que la Biblia nos habla para administrarnos, hermano. ¿Sí? Hay un sistema. ¿Sí? Ok, vamos a ver, hermano, cuál es ese sistema. Dice, a dar sistemáticamente. Y luego dice, Dios bendice el orden, la organización. ¿Qué dice? ¿A quién le dice? 2 Corintios 9, 5. ¿Qué dice, hermana Coquita? Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararse primero nuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ok, gracias, hermana. Mira, hermano, qué versículo tan importante, ¿eh? El apóstol Pablo, hermano, está exhortando a la iglesia de Corinto, hermanos, a dar, pero mire cómo lo está diciendo, dice Pablo, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen, dice que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Ellos ya habían prometido, hermano, dar una ayuda, una generosidad, ¿sí? Y Pablo los está exhortando, hermano, a que la tuvieran preparada, ¿sí? Dice, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando se habla de dar en el momento, hermanos, sí, y no se preparó desde antes, ya lo tomamos como una exigencia. Por eso, hermano, nosotros debemos de preparar nuestras demos ofrendas desde antes, hermano, ¿sí? Porque, hermano, cuando no los damos, hermano, pues se ve la necesidad de estar predicando de ese tema, hermanos. Y es cuando la gente dice, pura pedidera, nada más se la pasan pidiendo. Incluso, hermano, muchos creyentes llegan a decir, otra vez van a hablar de los mismos ofrendas, otra vez esto. Pero ¿por qué pasa esto, hermano? Porque no se ve, hermano, la generosidad. No se está viendo, hermano, la generosidad. Entonces, por eso, hermano, Pablo está hablando, hermanos, de preparar desde antes. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? ¿A quién se lo dirá? ¿Qué dice, hermanita? Dice la palabra de Dios.
cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardando para cuando no llegue, no se le pongan el otro. Muy bien. Fíjese, gracias, hermana, muchas gracias. Dice Pablo, hermanos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿sí? Según haya prosperado. Y luego dice, guardándolo. ¿Ya lo preparaste desde antes? ¿Sí? ¿Ya tuviste en tu corazón dar para Dios? Guárdalo. Dice Pablo, para que cuando yo llegue, no se recojan en ese momento lo que usted ya había prometido. No se recojan entonces ofrendas. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué dice Colosenses 2:5, hermana? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Gracias, hermana. Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, dice Pablo a los hermanos de Colosa, gozándome, y luego dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bien, hermanos, fíjese, el punto del estudio dice, la iglesia debe enseñarse, número 1, ¿a qué vamos a enseñarnos? A dar. Y luego dice a dar sistemáticamente. O sea, vamos a dar, hermano, observando el sistema que la Biblia nos dice, hermano, para que la iglesia no pase necesidades. Muy bien. Ahora, según estos versículos, hermano, ¿cuál es el sistema que se está adoptando ahí? Preparando la ofrenda. Bueno, es lo que dice, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sistema, hermano? ¿Cuál es el sistema que se está adaptando ahí para que la iglesia se administre, para que la iglesia no pase necesidades? ¿Manda, hermana? El orden, pero ¿hay algo más ahí? No, pero ¿cuál es el sistema? Que la iglesia, hermano, había organización. Y la organización, hermano, está agarrada con el orden, ¿sí? Hay una organización que se ve cuando preparaban desde antes, hermano, ¿sí? Ya habían preparado desde antes su generosidad. Dice la Biblia, su generosidad antes prometida. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y luego se lo va a guardar para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En nuestras iglesias, hermano, siempre decimos, ¿verdad? Lo que la Biblia dice. Bueno, se enseña, hermano, que el creyente debe de dar sus diezmos y ofrendas, ¿sí? Porque es un sistema, hermanos, para que la iglesia no pase necesidades. Nosotros, hermano, somos enseñados ¿a qué? A que según lo que yo haya prosperado, yo voy a apartar mi diezmo y voy a dar mi ofrenda, ¿sí? El diezmo, hermano, es el 10% de lo que ganamos cada uno de nosotros. Todo lo que llega a nuestras manos, de ahí se aparta, ¿qué, hermanos? El 10%, ¿sí? El diezmo. La ofrenda, hermano, es algo voluntario. Bien, entonces la Biblia dice diezmos y ofrendas. ¿Cómo lo vamos a dar, hermano? Bien. Yo desde mi casa, hermano, yo ya tengo un sistema en mi mente, porque la Biblia sí lo dice, ¿sí? Desde antes, hermano, yo sé lo que he ganado. Yo terminó el sábado o el viernes, a mí me pagaron, yo digo, bueno, yo estoy enseñado a dar mis diezmos ofrendas. Bien, entonces, ¿cuál es el sistema? Yo lo voy a apartar desde antes. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue el domingo, yo no voy a estar ahí pensando, ¿cuánto voy a dar? A ver, ¿cuánto tengo en la bolsa? No, yo ya sé, hermano, lo que voy a dar porque la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, hermano, ahí se ve la organización de una iglesia. Nosotros, hermano, somos una iglesia enseñada a dar para el sostenimiento de la iglesia. ¿Cuál es el sistema? La organización, hermanos. Ser organizado. ¿Y cómo se va a ver, hermano, la organización? Hermana Mercedes. Cuando uno, por ejemplo, gana 100 pesos, aparta 10, dice, este es mi diezmo. Muy bien. Entonces, cuando viene a la iglesia, lo da. Ándele, exactamente, ¿verdad, hermano? Cuando ya sabemos, ¿verdad, hermano? Ya sabemos lo que vamos a dar. Yo ya sé lo que voy a dar desde que vengo de mi casa, hermano. Yo estoy pensando, a ver,
voy a la iglesia, voy a dar mi diezmo porque gané esto, o vendí esto, o tuve esta ganancia, entonces de allá parto mi diezmo y lo voy a dar al folí. Ese es el diezmo, ¿verdad? Y las ofrendas. Entonces yo de ofrenda voy a dar, no sé, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, según dice la Biblia, según haya prosperado. Y Pablo dice, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, en ese momento no se estén recogiendo las ofrendas. ¿Sí, hermano? Ya todos, hermanos, sabemos lo que tenemos que dar como miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios bendice, hermano, el orden y la organización. Aquí dice Pablo, ¿verdad? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Dice Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermano, ¿usted cree que Dios bendice el orden? Dios bendice el orden, hermano. ¿Sabe usted, hermano, que sin orden no puede haber crecimiento? Yo puedo ver, hermano, por ejemplo, cómo Dios creó el universo, hermanos. Ordenadamente, paso por paso, porque Dios en su sabiduría, hermano, así lo creó. Y sabe usted, hermano, que por el orden de cómo fue todo creado, hay crecimiento, hermanos. Por ejemplo, ahorita vemos el calor, hermanos. Vemos el calor y nos quejamos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, pero sabemos, hermano, que gracias, hermano, al calor, hermano, vienen las tormentas después, crecen las flores, crecen las plantas, hermano. Dios, hermano, todo lo hecho, hermano, todo lo organizó ordenadamente. ¿Para qué? Para que hubiera crecimiento. Entonces, hermano, el sistema que usamos nosotros, hermano, es sabernos organizar, hermanos, para dar ordenadamente cada primer día de la semana, hermanos. Sí. Nosotros, hermano, nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, hermano, cada que aquí nos reunimos. ¿Por qué? Porque de pronto, hermano, de pronto usted tuvo una bendición o trabajó nada más el jueves. Usted dice, yo voy a dar mis ofrendas este día. Pero regularmente, hermano, el domingo es cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas, hermano, ¿sí? Porque de esa manera, hermano, se va a sostener la iglesia, ¿sí? De esa manera la iglesia se va a administrar. Entonces, hermano, para saber cómo vamos a administrar, tenemos que ser enseñados primeramente a dar según el sistema bíblico, ¿sí? Para sabernos organizar. ¿Y cuál es ese sistema? Ya venir preparados, hermanos. Ser organizados, hermanos, ¿sí? Porque a veces, hermano, venimos a la iglesia y no sabemos todavía cuánto vamos a diezmar, cuánto vamos a ofrendar. Estando aquí en la iglesia, hermano, ni siquiera sabemos cuánto vamos a dar de ofrenda. No, hermano, ya tenemos que saber cuánto va a ser mi diezmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo trabajé toda la semana, o trabajé 3 días, o trabajé 15 días, o trabajé un mes, no sé. Entonces, yo ya sé, hermanos, que la iglesia, que yo como miembro, yo voy a dar para el sostenimiento de la iglesia, porque la Biblia lo dice. Entonces, yo como un creyente que se sabe organizar, ya sé cuánto voy a dar. Ya lo sabemos, hermano. Otra cosa, ¿verdad? Pues es que nos hagamos por ahí, ¿verdad? Como que nos hagamos como que no sabemos, como dice por ahí, que nos hagamos como que la Virgen nos está hablando, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos, hermano, cuánto vamos a dar nosotros, ¿sí? Entonces, hermano, primeramente ahí dice, ¿verdad? La iglesia debe enseñarse a dar según el sistema bíblico, hermano, ¿sí? Sistemáticamente. Número 2, la iglesia debe enseñarse a qué, hermanos. ¿Qué dice ahí el estudio, hermanos? ¿A pagar qué? A pagar obedientemente. A pagar obedientemente. Quisiera que alguien me explicara, hermanos, ¿qué relación tiene esta palabra a pagar? No pagar, sino a pagar. ¿Qué relación, en qué me va a relacionar esta palabra a pagar? ¿Qué me está diciendo esta palabra? ¿Con qué me está relacionando esta palabra a pagar? Bueno, una en que lo que Dios me dio no me pertenece. Pero, por ejemplo, ya ampliando esta palabra, hermano, a pagar, ¿con qué me está relacionando eso? ¿Qué me está diciendo a pagar? A crear un hábito. Pero no siempre tenemos el hábito, o no siempre es a pagar, hermano. Sí, ¿verdad? Es un hábito, es un buen hábito, pero más amplio, hermano, ¿qué me está diciendo a pagar? Cuando alguien me dice, oye, Carlos, tienes que pagar, ya sé que yo voy a hacer algo. ¿Con qué me está relacionando esas palabras, hermano? Creo que se refiere a los servicios que tenemos nosotros dentro de la iglesia, ya sea la luz, el agua, el
Yo creo que a eso se refiere a pagar. Sabemos de antemano que Dios es el dueño de todo y que Dios no necesita mis 500 pesos por semana. Sabemos que Dios no ocupa eso. Pero es una manera de cómo yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, contribuyendo a lo que la iglesia necesita. Tenemos aquí, tenemos la luz. Si no pagamos la luz, pues Muy bien. no hay internet, ¿cómo va a otras personas mirar el mensaje por medio de la transmisión? Nosotros mismos aquí necesitamos ir al baño, necesitamos papel, necesitamos. Entonces creo que se refiere a pagar lo que necesitamos, necesidades que tiene la iglesia. Muy bien. ¿Quién de aquí paga renta, hermanos? Espérame. Usted paga renta, hermano. Usted también paga renta. ¿Qué pasa, hermanos, si no pagan la renta? Patitas en la calle, ¿verdad? Entonces. O sea que es que de ley se debe. Ajá. Entonces quiere decir que cuando yo escucho la palabra a pagar, me está hablando de responsabilidad. Tengo una responsabilidad de sostener mis hijos. Mi esposa me dice, oye, Carlos, ocupo un vestido, ocupo esto. Entonces, yo soy su esposo, ¿verdad? Yo tengo la responsabilidad de comprárselo. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que le pida al vecino, ¿verdad? A mí no me gustaría que le dijera al hermano, oye, hermano Ramiro, compra un vestido. No me va a gustar a mí eso. Y entonces, yo como su esposo, tengo la responsabilidad de comprarlo, ¿sí? Entonces, hermano, cuando yo escucho a pagar, ya me está hablando de una responsabilidad que yo tengo, sea cualquier tipo de responsabilidad, hermano. Entonces, ya ampliamos un poquito qué es entonces la palabra apagar. Entonces, cuando hablamos de apagar obedientemente, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Ser responsable. Ajá. ¿Sí, hermano? Ser responsables a pagar obedientemente. ¿Por qué? Porque ya me incluye ya ahora como responsable. Si yo tengo una responsabilidad de ser obediente, hermano, ¿sí? En este caso, ahora a pagar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a pagar? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Ahí dice, los diezmos pertenecen a Dios. Los diezmos pertenecen a Dios, ¿sí? Fíjese, hermano, yo tengo la responsabilidad entonces, hermano, de pagar obedientemente. ¿Por qué? Porque mi diezmo pertenece a Dios. Y luego dice, y pagarlos es una obligación. ¿Sí? Cuando hablamos, hermano, la palabra obligación, muchas veces la vemos como algo muy drástico, como algo muy tirano, pero hermano, para el creyente, hermanos, que es obediente a Dios, que tiene una responsabilidad de servir a su Señor, como lo veíamos el jueves en el estudio, hermano, ¿sí? De ser que ahora como esclavos o siervos de Jesucristo, hermano, no lo vemos a Él como un tirano, ¿verdad que no? No es un tirano el Señor. Él es amor, nuestro Dios es amor. Entonces, hermano, cuando dice y pagar es una obligación, hermano, eso es una obligación, hermano, que nos trae gozo, que nos deleita. Sí, hermano, ¿por qué? Porque sabemos las bendiciones que hay, hermano, que vienen arrastrando todo esto cuando damos a Dios lo que es de Él. Vamos a ver algunos pasajes, hermano. Aquí le di Malaquías 3:10. Dice, traer todos los diezmos al jardín y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, y si Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que poblaréis. Gracias, hermano. Ok, hermano. Entonces, vimos entonces, hermano, que la iglesia debe enseñarse a dar sistemáticamente. Ya vimos, hermano, que la iglesia pues se organiza, ¿verdad? Tenemos que ser organizados, hermano, para no pasar necesidades. Y luego también dice, la iglesia también debe enseñarse a pagar obedientemente. Cuando hablo de pagar, hermano, estamos hablando de algo que no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. La Biblia dice, hermano, que los diezmos pertenecen a Dios. ¿Dónde dice? Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, hermano, mire, este versículo, hermano, desde luego que está hablando, hermano, de traer los diezmos de los granos, hermano, al alfolí, los graneros que había antes, hermano, ¿sí? Pero, hermano, en este caso, hermano, dice, traer los diezmos, obviamente yo no voy a traer granos, hermano, ni semillas, ahora yo voy a traer, hermano, el 10% de lo que vino a mi mano,
¿sí? Y luego dice, hay alimento en mi casa, como decía el hermano. Los diezmos, hermano, pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque primeramente, hermano, sabemos que Dios no necesita del dinero, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Pero la casa de Dios, hermano, sí necesita pagar los servicios, hermano, ¿sí? Hay alimento en mi casa, hermano. Eso es muy amplio, hermano. Eso explica pagar cada uno de los servicios y necesidades que hay, hermano, en el lugar donde la iglesia se reúne, en la casa de Dios, hermano, ¿sí? Como decía el hermano, ¿verdad? Pagamos la luz, pagamos el agua, llegue lo que llegue, hermano, cueste lo que cueste, tenemos que pagarlo porque si no, no la van a cortar, ¿sí? Compramos todo lo que incluye la limpieza del templo, hermano, y cada una de las cosas, hermano, que ustedes han visto, hermano, y que gracias al Señor, pues hasta ahorita, hermano, gracias a la organización, se ha podido pagar y sostener, hermano, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vino eso? De los diezmos y las ofrendas. Por eso dice, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. ¿Cuál es esto, hermano? En traerlos, ¿sí? Dice Jehová de los ejércitos, y luego dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermano, está hablando de traer obedientemente nuestros diezmos, hermano. ¿Para qué? Para que haya alimento en la casa de Dios. Esto, hermanos, ha sido un punto de debate y de discusión en muchos grupos y en muchas iglesias que dicen, hermano, que la iglesia del Nuevo Testamento ya no debe dar los diezmos y las ofrendas, que nada más, bueno, poner una cajita ahí para que alguien dé, ¿verdad? Lo que quiera. No, hermano, la Biblia sí especifica diezmos y ofrendas. ¿Por qué, hermano? Y no nos debe dar miedo, hermano, decirlo, porque la Biblia dice, hermano, que gracias a esto, hermano, como iglesia independiente, pagamos nuestros servicios, hermano, y usted ha visto. Porque, hermano, nada es gratis. Por ejemplo, yo pago la renta, ¿verdad? Porque yo tengo una responsabilidad, porque si no me van a correr, o me cortan mi luz, o me compran mi internet. Hermano, en la casa de Dios es igual. Usted puede ver que aquí tenemos internet, gozamos de internet, porque si no, no hay transmisión, hermanos. Pagamos el agua, porque si no usted va al baño, hermano, y no hay agua, o papel de rollo, o servilletas, o la limpieza, o la luz, todos esos servicios, hermano, mire, nadie nos da, nadie nos manda un cheque, nadie nos manda dólares, todo viene de nosotros, hermano, de lo poquito que usted da, hermano, de lo que Dios le bendice, hermano, mire, y digo poquito, hermano, no me toma mal, ¿verdad? Yo me refiero, hermano, a eso que Dios nos bendice, hermanos, pero Dios lo multiplica, hermano, y mire, uno vez quisiera dar más, ¿verdad? Pero yo sé, hermano, que Dios todo eso lo multiplica, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no necesita, pero Dios quiere ver nuestra obediencia, nuestro buen orden, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 23:23? ¿A quién se lo di, hermanos? Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el anhelo y el comino? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer. Ok, gracias, hermano. Hermanos, nosotros creemos que lo que la Biblia dice es verdad. Lo que Dios dice, hermano, es verdad. Y por eso, hermano, estamos viendo la doctrina de la iglesia. O sea, hermano, lo que dice la Biblia, hermano, para aprender todo lo relacionado con la iglesia. En este caso estamos ahora viendo su sostenimiento. Y mira lo que dice este versículo, hermano. A pagar obedientemente, la iglesia debe enseñarse a pagar obedientemente. Los diezmos pertenecen a Dios y pagarlos es una obligación. Ya vimos Malaquías 3:10. Ahora ve lo que dice este versículo, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, está hablando a los escribas y les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿y cómo los dice, hermanos? Hipócritas. Dice, ¿pero por qué le dice hipócritas? Aquí está la respuesta. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, ¿sí? Ellos, hermano, están diezmando, hermano, lo que la ley dice según Levítico 27:30. Ahí dice, hermano, lo que se debe diezmar, y ellos, hermano, sí lo hacían. Pero ahí les va, hermano, porque el Señor le dice hipócritas. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y luego dice, y dejáis lo más importante de la ley,
¿qué era, hermano, lo más importante de la ley? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. El Señor les dice, ¿sabe qué? Ustedes son hipócritas. Y muchos ellos decían, ¿pero por qué si estamos pagando obedientemente los diezmos? Y el Señor dice, sí, lo están haciendo, pero están dejando algo también importante. La justicia. ¿Dónde está su justicia? La misericordia. No tienen misericordia. No tienen fe. Y luego dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí va la pregunta, hermano. Dice la Biblia que el Señor, hermano, los reprende porque ellos estaban diezmando lo que la ley decía, pero estaban dejando algo que también la ley lo tomaba como algo importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Muy bien, ahí le hago una pregunta, vamos a ver qué preguntamos. A ver, hermana Angélica, ¿cuál era aquello, hermana, según este versículo, cuál era aquello que era necesario hacer? Pues era, me está diciendo que tengan misericordia y amor, pero dicen sin dejar hacer aquello que es. Sí, pero ¿qué era lo que era necesario hacer según este versículo? Lo necesario hacer. Pues enseguida, hermano. Hermana Adela, según este versículo, hermana, ¿qué era lo que era necesario hacer, hermana Adela? ¿No, hermana? Ok, hermano Ramiro Junior, ¿qué era lo que era necesario hacer? Hermana Mercedes, según este versículo, ¿qué era lo que era necesario hacer, hermana? Tenía que diezmar el comino y todo, ¿verdad? Y tenía que practicar la justicia, la fe, la misericordia. Ándele, hermana Coquita, según este versículo, hermana, ¿qué era lo que era necesario hacer? Pues ser humildes porque ellos que pensaban que estaban haciendo bien en diezmar, pero de ser humildes como buenas personas con los demás, o ser amables no lo eran. O sea que así una parte estaban haciendo bien y la otra estaban haciendo mal. Ok, hermana Alejandra, según este versículo, hermana, ¿qué era lo que el Señor está enseñando, hermana, que era necesario hacer? Pues yo digo que también diezmar, pero diezmar como debe ser, como el Señor manda, porque aquí está hablando de que están dando el comida y están dando, como están dejando los obras que estoy dando que ahorita, pero lo que a mí me sobra, no estoy dando realmente lo que tengo que hacer. Bien, hermano Jorge, según este versículo, hermano, ¿qué era lo que era necesario hacer, hermano? Pues yo analicé Todas las preguntas, todas las respuestas. Hermanos, lo que era necesario hacer no era el diezmar, sino la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermano, estaban dejando lo más importante de la ley. Ok, ellos estaban diezmando, pero el Señor Jesucristo dijo, y dejáis lo más importante de la ley. Y luego ve lo que dice, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, esto era necesario hacer. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué era lo que no tenían que dejar de hacer? El diezmar, ¿sí? Ahí está, hermano, la respuesta, Esto era necesario hacer, ser misericordiosos, ¿verdad? Ser justos, tener fe. Por eso el Señor los llama hipócritas, de verdad, hermanos. Porque, hermano, así pasa con muchos, ¿verdad? Muchos, hermanos, no son obedientes a Dios, hermano. Hablan de los hermanos y dicen, bueno, por lo menos doy mi diezmo. ¿Acaso Dios se complacerá tanto, hermano, con los sacrificios, con que se obedezca la palabra de Dios, hermano? Como el Señor dijo ahí en Samuel, ¿acaso Dios se complace tanto con los sacrificios, con la sangre de los animales, el cebo de los carneros, con que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer, hermano, es mejor, y el prestar atención que la sangre de los carneros. Entonces, hermano, según este versículo, lo más importante, hermano, lo más importante era la misericordia, la justicia y la fe. Ahora, ¿qué era lo que no tenían que dejar de hacer, hermano Coquita? Pues lo que no debían de hacer es hacer la voluntad de Dios, de todo lo que ellos decían. Ellos estaban haciendo nada más como mal. Estaban como habemos cristianos, que muchas veces
vemos a un necesitado y le hablamos de la palabra de Dios, pero nunca le damos un peso para que se aliviane, que coma o algo, ¿no? Ay, Dios, Dios te bendiga. Ajá, ándale. Entonces, eso no está haciendo bien ahora. Exactamente, sí. Es una parte, ¿verdad? Así es. Entonces, hermano, por eso el Señor Jesucristo dijo, mira, hermano, sean misericordiosos, sean juntos, justos, tengan fe. Y luego dice, pero no dejen lo otro, no dejen de diezmar. Hermano, por eso las iglesias del Nuevo Testamento, como nosotros, hermano, las iglesias neotestamentarias, no dejamos de diezmar. Porque el Señor Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento. Porque hay quienes dicen, ¿verdad, hermanos? Es que el diezmo era del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ese ya no es en el Nuevo es pura ofrenda. Bueno, aquí el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, no dejes lo otro. No dejes de diezmar. Porque, hermanos, si dejamos de diezmar, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pues no va a haber entradas, hermano. No vamos a pagar los servicios. Vamos a cerrar aquí, hermano, y pues mejor nos vamos a ir a reunirnos en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya no quisimos diezmar, ya no quisimos ofrendar, hermanos. Y sabemos, hermano, que esto, hermano, no es un robo. Esto es para beneficio ¿de quién, hermanos? De nosotros, hermano. ¿Usted cree, hermano, que Dios puede, hermano, hacerlo sin que nosotros demos? Yo creo que sí, pero Dios quiere bendecir la iglesia, hermanos. Dios quiere ver su corazón responsable, su corazón obediente, como dijo el apóstol Pablo, mirando vuestro buen orden, hermano, la organización. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, seamos justos, seamos misericordiosos, ¿verdad? Seamos creyentes con fe, pero no dejemos de diezmar, sin dejar de hacer lo otro. Entonces, hermano, vemos que entonces, hermano, los diezmos pertenecen a Dios y pagarlos es una obligación, pero es una obligación, hermano, que deleita al creyente. Que deleita, hermano, sí. ¿Para quién, hermano? ¿Para quién es pesado, hermanos, la palabra obligación? Para los que no dan, para los que no quieren obedecer, ¿verdad? Lo siente como una obligación pesada, hermano, como esos niños, ¿verdad? Que son muy desobedientes y los padres les dicen, tienes que ponerte a barrer, tienes que trapear todo esto. Híjoles, de veras que no quiero hacerlo, pero porque es mi papá lo hago y porque me está mandando, pero yo me tiene hasta el copete. Para ellos, la palabra obligación es algo pesado. Pero para el que es obediente, hermanos. Por ejemplo, los que amamos nuestros hijos, hermano. Los sostenemos. Les damos para sus uniformes, para su comida, para sus frijolitos. ¿Verdad que es una obligación de nosotros, hermano? ¿Y lo siente pesado, hermano? No. Yo siento una satisfacción cuando cumplo con mi deber, hermano. Es una obligación que tengo y no la siento pesada. Es una satisfacción. Yo luego a veces le digo a mi familia, ¿verdad? Ellos a veces, o hay que familias, ¿verdad? Que se compran sus cosas, el papá les compra. Y el papá anda con sus chanclas, con sus dos cambios nomás. Pero a él no le importa. Para él es una satisfacción ver que su familia tenga todo lo necesario, hermanos. Es una satisfacción para él o una satisfacción para uno, aunque no tengamos zapatos, hermanos, o ropa. Pero que la familia esté bien, que paguemos la renta. Yo a veces le digo a mi familia, ¿verdad? Para mí una satisfacción es que pague la renta, es que pague la luz, es que pague el agua, es que pague el internet. Es una obligación que trae satisfacción, hermanos. ¿Sí, hermano? Y a veces, aunque no lo merezcamos, nomás muchas veces me dicen, mira, hijo, no te compro las cosas porque las mereces. En realidad, bien desobediente. Y no las mereces, pero porque las necesitas, te las voy a comprar. Mi papá lo mismo. No obedecemos a lo que tenemos que hacer, dejamos de tirar a veces de lo que nos mandaba y no hemos hecho lo que nos mandaba hacer. Y decía, hijo, te voy a comprar esto. No porque lo necesites, te escuche bien, no porque lo mereces, sino porque lo necesitas. Claro. Aunque a mí me duela, no quiero comprarlo, pero lo necesito. Ándale, y es una satisfacción, ¿verdad? Sí, hermano. Yo dejaba de dar mi bien y la iglesia sigue caminando. Dios en su misericordia está con los brazos abiertos y solo quiere bendecirme. Así es. Aún a pesar de que yo no estoy dando mi bien, porque no creo que aquí en 48 años que va a cumplir la iglesia no haya habido miembros conmigo que haya dejado de dar mi bien por algún tiempo. Y la iglesia sigue. La iglesia sigue, así es, porque la iglesia, hermano, es de Cristo, ¿verdad? Sí, hermano. La bendición de Dios no depende de lo que nosotros hagamos. Depende de la naturaleza de Dios. Que bondadoso. Así es, hermano, ¿verdad? Pero ahora sí que es un deleite, hermano, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, hermano, por eso, hermano, dice, la iglesia debe enseñarse, ¿verdad, hermanos? A pagar obedientemente. ¿Por qué? Porque los diezmos pertenecen a Dios y pagarlos es una obligación.
Y también dice, hermanos, la iglesia debe enseñarse a ofrendar alegremente. A ofrendar alegremente. Inciso A. Primeramente, hermano, ofrendar alegremente, sabiendo que más bienaventurado cosa es dar que recibir. ¿Qué dice Hechos 20:35? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, hermano, ¿verdad? En todo os he enseñado, fíjese, hermano, se ha enseñado, Pablo enseñó aquí a la iglesia. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Está hablando, hermano, de cubrir las necesidades, ¿sí, hermano? Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado o más alegre. Es lo que le decía, hermano, que la palabra, obligación, no lo veamos como algo pesado, hermano, sino que es un deleite, hermano, ¿sí? Dar lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo, hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, como dice el hermano, ¿verdad? Hermanos, muchas veces, o a lo largo, hermano, hay creyentes que no han dado, que no hemos dado, pero la iglesia sigue, hermano. Y vemos la bendición, hermano. Los que hemos ofrendado, los que hemos diezmado, hermano, no nos hemos quedado sin comer, no hemos pasado necesidades, porque Dios es fiel. Porque más bienaventurado es dar que recibir, hermano, ¿sí? Y mire, hermano, ¿cuánto recibimos de parte de Dios? ¿Cuánto recibimos de la iglesia, hermano? Por eso yo vengo a la iglesia, hermano, porque aquí yo escucho la palabra de Dios, hermano, escucho el consejo de Dios, hermanos, sí, estoy recibiendo y muchas veces no traigo mis diezmos y ofrendas. Ahora, esto no me excluye, por eso yo sé ahora mi responsabilidad, hermanos, y yo sé mi corazón agradecido que yo debo de dar, hermano, porque, hermano, ¿cuánto recibimos de aquí? Incluso, hermano, usted a veces viene con necesidad, platica con un hermano, y el hermano le consigue un trabajito. O el hermano le dice, ¿sabe qué? Pues ya tengo una cama, tengo un roperito, tengo algo que le puedo servir. Hermanos, recibimos tanto de Dios. ¿Verdad, hermano? Más bienaventurados dar que recibir. ¿Sí, hermana? Sí, cuando uno diezma de corazón, Dios le ayuda y suple cualquier necesidad que uno tenga. A mí se me descompuso mi lavadora, pues todo bien viejita y todo. Y dije, no, pues Señor. Y ese día llegó mi chamaca, que queríamos una lavadora plantar. Y dijo, por 2 semanas, y dijo mi chamaca, no, mamá, usted vende por una semana, para el otro día y le traigo su lavadora y secadora. Fíjese. Y llegó el viernes y me trajo mi secadora en la lavadora nueva. Y digo, ay, Señor, gracias. Dios es bueno, hermana. Por eso, hermano, qué bueno que la iglesia, hermano, es enseñada aquí y qué bueno que nos esforzamos, hermano, por enseñar esos temas. Hermanos, aquí le vamos a parar, disculpen por causa del tiempo. Y la próxima semana, hermano, vamos a continuar, ¿sí? No puedo decir más versículos porque hay que explicarlos bien, hermano. La próxima semana vamos a continuar. Tenemos un versículo de memoria, hermano, que es Hechos 20:35. Precisamente ese hermoso versículo, hermanos. Hechos 20:35. Será ese, hermano, el versículo de memoria y ojalá que la próxima semana, Dios mediante, lo podamos traer, hermano, ¿sí? Hechos 20:35, hermano.